Ya hemos comentado que los seres vivos, en cuanto a su composición, no es tan diferente a la de la materia inerte. Es verdad que hay otros elementos que son más abundantes y que fundamentalmente lo importante son las propiedades que tienen esos elementos para dar lugar a grandes moléculas que a su vez se asocian dando lugar a orgánulos celulares y a su vez en células. Es decir, de alguna manera lo importante de los seres vivos es que tienen una organización cada vez más compleja. Es un poco como si nosotros hablamos de una estructura como puede ser en nuestro propio instituto y empezamos desde abajo hacia arriba a hacer una organización como si fuese una pirámide. Empezaríamos viendo que lo más sencillo son los elementos sueltos, los alumnos, que varios alumnos juntos dan lugar a una clase, que varias clases juntas dan lugar a un determinado nivel educativo, como puede ser primero de la ESO, que primero de la ESO y segundo de la ESO se juntan y dan lugar al primer ciclo de la ESO, y si os dais cuenta, al final vamos agrupando, hasta que en última instancia pues tenemos el instituto. Lo mismo pasa con los seres vivos. Lo más sencillo son los átomos, como en cualquier materia. Esos átomos se organizan formando moléculas, uniéndose entre ellas, y posteriormente pues seguimos en niveles crecientes a los orgánulos celulares que estudiaremos, a la propia célula y de ahí en adelante hacia los tejidos y demás que estudiasteis el año pasado. Bien, cuando nosotros hablamos de célula, tenemos que diferenciar el hecho de que hay algunos seres vivos que están formados por una única célula. Básicamente son las bacterias, aunque también tenemos algunos representantes del reino de los hongos y también de los prototistas. Lo más habitual, organismos pluricelulares, muchas células, billones con B en muchos casos, y organizadas igualmente, como hemos dicho, en niveles crecientes de organización. Tejidos, órganos como el corazón, pero podéis entender que el corazón no funciona de manera aislada, está asociado a venas y arterias, dando lugar a un aparato, y varios aparatos al final acaban constituyendo un organismo pluricelular. Eso en el caso de los animales, lo mismo en las plantas. Si ya nos fijamos en la estructura celular, lo primero que tenemos que buscar es cuáles son los elementos comunes, lo que está en todas las células. Y bueno, pues vamos a ver que va a haber tres elementos que, a pesar de la gran variedad de células, a pesar de la diferencia en tamaños, en formas, en funcionalidades, van a ser comunes. Son estos tres que tenéis aquí. La membrana plasmática, por un lado. Por otro lado tenemos el citoplasma y por otro lado el material genético. La membrana plasmática es una envoltura flexible, pero muy selectiva. Es decir, va a ser capaz de permitir la entrada de determinadas sustancias y evitarla de otras. Entradas y salidas. Va a tener una composición fundamentalmente lipídica, es decir, son lípidos los que en su mayoría tenemos, pero también tiene otros componentes que van a ser esenciales, por ejemplo, para ser identificadas como células propias en el caso de los organismos pluricelulares. Por otro lado tenemos el citoplasma, un medio acuoso en el que se van a dar multitud de reacciones bioquímicas y en el que van a estar también los orgánulos celulares, que van a ser esos elementos que van a tener funciones específicas en la célula. Y por último, el material genético. En el caso de las células, el material genético siempre, el fundamental va a ser el ADN. Luego vamos a tener moléculas de ARN que van a tener funciones intermedias entre el ADN y la producción de proteínas. Ya veíamos el otro día que en el caso de los virus, pues aquí hay una mayor diversidad y podemos encontrar virus que tengan como único material genético el ARN. Esa es una gran diferencia también cuando hablamos de por qué los virus no son seres vivos. ¿De acuerdo? La funcionalidad del material genético, pues controlar todos los procesos celulares y también mantener esa información que, como hemos dicho, posteriormente se codificará en forma de proteínas y tiene la capacidad también de ser copiado, duplicado ese material genético, esa información para las células hijas.